Mi nombre es Joaquín. Soy de Michoacán, México, y esta es mi historia. Todo sucedió en la casa de mi abuela, quien estaba de vacaciones con una de mis tías, es decir, con una de sus hijas. Mi abuela se encontraba algo deprimida en aquel entonces. Llevaba 3 años de haber enviudado y se sentía muy sola. A pesar de ello, se negaba a vivir con alguna de sus hijas. Finalmente, tras sentirse mal, aceptó pasar un tiempo fuera para cambiar de aires y distraerse. Entonces, mi tía la recibiría en su casa por algunos días antes de tomarse unas vacaciones en Cancún. Es aquí donde yo entro en juego, ya que mi madre me pidió que cuidara de su casa mientras estuviera ausente. Técnicamente lo único que tenía que hacer era vivir ahí mientras mi abuela estuviera fuera. Debía cuidar la casa durante las noches para dar señales de vida y prevenir cualquier intento de robo. Además, me encargaría de cuidar a sus 2 gatos. Un viernes fui a la casa de mi abuela a despedirme, mientras mi tía listaba todo para partir con ella. Al ver a mi abuela recibí indicaciones detalladas de lo que debía hacer, aunque escuché solo la mitad de las cosas que me dijo, ya que me daba muchas instrucciones innecesarias. Sabía cómo debía comportarme. Aún así, ella estaba tan preocupada por dejar la casa que me daba todas las directivas posibles. No debía dejar la puerta abierta. No debía recibir visitas. Tenía que darle comida a los gatos solo una vez al día. Tenía que mantener los areneros limpios y abrir las ventanas durante el día para ventilar la casa. Entre todas sus advertencias hubo una en particular en la que insistió mucho: no dejar los platos sucios en la cocina. Al principio lo tomé como una broma y me reí, pero al repetirlo tantas veces, entendí que hablaba en serio. Mi tía apuraba a mi abuela para salir, pero ella seguía dando vueltas por la casa, costándole desprenderse de su hogar. Finalmente, salió de la casa y volvió a recalcarme que no dejara los platos sucios durante la noche. Después de quedarme solo, sentí paz al tener la casa para mí durante 2 semanas, aunque si hubiera sido más popular, probablemente habría organizado una fiesta, pero no tenía muchos amigos en esa época. Logré hacer que vinieran algunos de mis amigos durante unos pocos días, pero el resto del tiempo la pasé solo, lo cual no me molestó demasiado. Cuidé la casa dejándola en perfectas condiciones, y los primeros días pedí mucha comida a domicilio, por lo que casi no ensuciaba la cocina. Sin embargo, tras una semana mi capital se fue achicando más de lo que pensaba, y me vi obligado a cocinar. No tenía problema con eso, simplemente lo evitaba por pereza. Recuerdo que un día hice carne al horno y los gatos estaban desesperados por sentir el olor. Cené muy tarde esa noche porque se me hizo más largo de lo planeado. Les di un poco a los gatos y me fui a dormir sin limpiar la cocina. Desde mi habitación, podía escuchar el sonido de los platos chocando unos contra otros. Al despertar, mi primer pensamiento fue que podría haber alguien en la casa, pero luego escuché el maullido de los gatos y le resté importancia. Entendí, o mejor dicho, supuse, que mi abuela no quería que dejara los platos sucios para evitar que los gatos treparan al fregadero. Al día siguiente, antes de cenar, me dispuse a limpiar el desorden que había dejado. Noté que en uno de los platos había 4 líneas marcadas, como si alguien hubiera pasado los dedos. Me pareció algo curioso, ya que no recordaba haberlo hecho, y asumí que quizás había pasado la mano por el plato de esa manera. Mientras realizaba las tareas de limpieza, escuché la puerta del refrigerador cerrarse bruscamente. Me giré por el reflejo pensando que mi abuela había llegado y que había dejado la puerta abierta. Esa fue la idea que tuve en ese momento, pero no había nadie. Tampoco recordaba dejar la puerta del refrigerador abierta. De repente, vi uno de los gatos sentado frente al refrigerador, y sin quitarle la mirada, analicé cómo pudo abrirlo, ya que era la única explicación que mi mente desarrollaba. Todo se volvió intenso cuando el gato se erizó de los pelos. Lanzó un maullido especial como cuando están enojados. Tomé al gato para tranquilizarlo, ya que se veía muy asustado. Después de que todo pasó, volví a la cocina y cociné una pasta con una salsa muy sabrosa. Abrí una botella de vino tinto que me encontré en la casa. Seguro que mi abuela no la tomaría. Recuerdo que con la primera copa me mareé, ya que no estaba acostumbrado a beber. A mitad del plato, el sueño me atacó y me acosté en el sofá, ya que sentía que era muy temprano para ir a la cama. Puse una película y me desmayé del sueño a los pocos minutos. Lo que me despertó fueron los ruidos en la cocina nuevamente. Abrí los ojos poco mareado y recuerdo claramente ese sonido particular, similar al de un perro comiendo con prisa, un sonido de lengua incómodo auditivamente. En la penumbra,
Pude ver una sombra agachada. Al acercarme vi a un pequeño ser de ojos saltones, con los brazos sin músculos y la piel casi pegada a los huesos, pero con una panza redonda e hinchada desproporcionada para su cuerpo. Era él quien hacía esos ruidos. Estaba comiendo los restos de la pasta con sus propias manos. Cuando se percató de mi presencia, se detuvo y quedó petrificado. Tenía cabello como si fuera una persona, aunque estaba muy desaliñado, pero su cabeza era más grande de lo normal, y su cuello era tan delgado que no comprendía cómo se sostenía. No pude reaccionar y quedé en pánico. Este sujeto o cosa parecía un zombi. Intenté gritar y escapar, pero por algún motivo no lograba moverme. Ninguno de mis músculos reaccionaba y ni siquiera pude gritar. En una fracción de segundo tuve su rostro pegado al mío. Jamás olvidaré esos dientes amarronados y su aliento tan nauseabundo. Luego, caí de espaldas fuertemente mareado. Apenas lograba percibir lo que me sucedía a mi alrededor. Solo escuché a los gatos pelear contra algo. Después de algunos minutos, logré levantarme aunque me sentía muy mareado y con ganas de vomitar. Inspeccioné toda la casa y noté que el plato que dejé sobre la mesa estaba roto en el suelo. Los gatos se veían más tranquilos. Aunque los gatos estaban alerta, se encontraban recostados observando directamente hacia la puerta. A pesar de las horas dejé la cocina en orden. Incluso vacié el refrigerador y limpié adentro. No dejé absolutamente nada sin limpiar esa noche. Las siguientes y últimas 3 noches todo estuvo en orden. Lógicamente no volví a dejar nada sucio en la cocina. El día que mi abuela regresó a casa apenas me saludó y comenzó a inspeccionar todo el hogar, temiendo que algo hubiese pasado. Lo primero que fue a ver fue la cocina. Hasta le sorprendió lo reluciente que se veía. No sé si hubo algo que le llamó la atención, pero me cuestionó por qué estaba tan limpia. La forma en que me lo dijo fue acusadora. Solo le respondí que así lo había pedido ella, aunque de todas maneras se dio cuenta de que le faltaba un plato, pero por suerte no llegó a la conclusión de lo que pasó. Desde ese día, me di cuenta que mi abuela ya pudo haber vivido algunas circunstancias de ese tipo, y por eso estaba tan atenta a la cocina. La lección aprendida: nunca dejes los platos sucios en la noche.